2 días sin comer, 20 puertas cerradas, 3 hijos que no contestan el teléfono hasta que una mujer pobre demostró que la dignidad no tiene precio. Mira, amigo, hay historias que se te clavan en el alma como una espina de nopal, de esas que duelen al principio, pero luego te dejan una lección que ni el tiempo ni el olvido pueden borrar. Esta es una de esas. Una historia de esas que te hacen pensar en la vida, en lo que de verdad importa y en cómo, a veces, la riqueza del espíritu no se mide con monedas, sino con el tamaño del corazón. 2 días sin comer, 20 puertas cerradas, 3 hijos que no contestan el teléfono, hasta que una mujer pobre demostró que la dignidad no tiene precio. Así empieza, o mejor dicho, así se sentía el mundo para don Esteban y doña Socorro en aquellos días aciagos. Pero para entender el peso de esas palabras hay que ir un poquito más atrás, ¿verdad? Hay que conocer a esta pareja, a estos 2 pilares de lo que una vez fue una familia, para sentir el frío de su desamparo. Don Esteban, con sus 82 años a cuestas, era un hombre de esos que la tierra conoce bien. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo, contaban la historia de una vida dedicada al campo, a la milpa, a sacar de la tierra lo que con tanto sudor le pedía. No era un hombre de muchas palabras, pero sus ojos, de un café profundo, hablaban de sabiduría y de una paciencia infinita. Toda su vida había sido un campesino en las afueras de un pueblo pequeño, cerca de Toluca, donde el aire huele a tierra mojada y a leña quemada. Luego, cuando los hijos crecieron y la tierra ya no daba para tanto, se mudó a la periferia de la Ciudad de México, buscando un mejor porvenir, y se empleó como velador en una fábrica de textiles. Un trabajo humilde, sí, pero que le dio para levantar su casita de ladrillo y cemento, con su pequeño patio, donde doña Socorro sembraba sus hierbas de olor y sus bugambilias. Doña Socorro, su viejita, como él le decía con un cariño que no necesitaba palabras, era el sol de su vida. 78 años, pero con una chispa en la mirada que ni las penas ni los años habían podido apagar del todo. Ella era el corazón de la casa, la que hacía los frijoles más ricos, las tortillas más suaves, y la que con un rezo y un abrazo curaba cualquier mal. Su vida giró siempre alrededor de su familia, de sus 3 chamacos, Ricardo, Elena y Miguel. Para ella, sus hijos eran su mayor tesoro, la razón de cada sacrificio, de cada desvelo. Vendía tamales y atole por las mañanas en el mercado cercano, y con esas pocas ganancias ayudaba a Esteban a estirar el gasto, a comprar los útiles escolares, a que a sus hijos no les faltara nada. Su sueño, el sueño de ambos, no era tener riquezas ni lujos. No, señor, su sueño era ver a sus hijos hechos, como decían ellos, que tuvieran una buena educación, que no pasaran las penurias que ellos pasaron, que formaran sus propias familias y que, sobre todo, fueran gente de bien, con valores y respeto por sus raíces. Y vaya que lo lograron, o eso creyeron por mucho tiempo. Ricardo, el mayor, con su inteligencia aguda y su ambición desmedida, se fue a estudiar a la capital. Se hizo ingeniero, luego puso su propia empresa de construcción. Elena, la del medio, con su don de gentes y su elegancia natural, se casó con un abogado influyente y se movía en los círculos más altos de la sociedad. Y Miguel, el más joven, el consentido de Socorro, se dedicó a los negocios, importando y exportando mercancías, viajando por el mundo. Los 3, cada uno a su manera, habían alcanzado el éxito que sus padres tanto anhelaron para ellos. Vivían en colonias elegantes, tenían coches de lujo, y sus hijos, los nietos de Esteban y Socorro, estudiaban en las mejores escuelas. Al principio, cuando los hijos empezaron a prosperar, la casita de Esteban y Socorro se llenaba de alegría cada fin de semana. Los nietos correteaban por el patio, el olor a mole y a arroz inundaba la cocina, y las risas eran la mejor música.
Ricardo les traía regalos. Elena les contaba de sus viajes y Miguel siempre tenía una anécdota divertida. Esteban y Socorro se sentían orgullosos, con el pecho henchido de satisfacción. ¡Qué bendición, mi viejo!, decía Socorro. Nuestros hijos son nuestra mayor obra. Y Esteban asentía, con una sonrisa que le arrugaba los ojos. Creían que habían sembrado bien y que ahora cosechaban el fruto de su esfuerzo, una familia unida, próspera y agradecida. Pero, como dice el dicho, no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla, y a veces la vida te cobra de las maneras más inesperadas. El cambio no fue de un día para otro, no. Fue lento, casi imperceptible, como la erosión de la tierra. Primero, las visitas se hicieron menos frecuentes. «Mucho trabajo, jefecita», decía Ricardo. «Tenemos un compromiso social, papá», se excusaba Elena. Miguel, el que más viajaba, simplemente llamaba menos. Luego, las llamadas se volvieron más cortas, más distantes. Los nietos, antes tan cariñosos, ahora parecían más interesados en sus tabletas que en los cuentos de su abuelo. El verdadero golpe, el que marcó el inicio de su calvario, llegó con la enfermedad de Esteban, una tos persistente que se convirtió en una neumonía grave. Los ahorros de toda una vida, guardados celosamente para cualquier emergencia, se fueron como agua entre los dedos en medicinas y consultas. Doña Socorro, con el corazón en un puño, veía cómo el dinero se esfumaba, y con él la poca seguridad que les quedaba. Esteban, débil y con la respiración entrecortada, se sentía una carga. «No te apures, mi amor», le decía Socorro acariciándole la frente. «Dios aprieta, pero no ahorca. Nuestros hijos nos ayudarán». Esa fue la primera vez que la palabra ayuda salió de sus labios con un matiz de urgencia. Con la voz temblorosa, Socorro llamó a Ricardo. «Mi hijo, tu padre está muy mal y ya no tenemos para las medicinas. ¿Podrías echarnos una mano?» Ricardo, con un tono que a Socorro le pareció frío, respondió que estaba muy ocupado con un proyecto importante y que la situación económica estaba difícil para todos. Prometió llamar al día siguiente, pero la llamada nunca llegó. Luego fue el turno de Elena. Ella, siempre tan pulcra y bien vestida, escuchó con una paciencia que parecía forzada. «Ay, mamá, qué pena. Justo ahora estamos remodelando la casa y los gastos se nos han disparado. Además, sabes que mi esposo no ve con buenos ojos que yo esté prestando dinero. Pero no te preocupes, mamá. Seguro se recupera pronto. Tu padre es muy fuerte». Sus palabras, aunque suaves, sonaron a un portazo en el alma de Socorro. Miguel, el más joven, el que siempre había sido el más cercano, fue el último recurso. Socorro le llamó varias veces, dejando mensajes de voz que se volvían cada vez más desesperados. Finalmente Miguel contestó, pero su voz era apresurada, como si estuviera huyendo. «Jefecita, qué gusto oírte. Estoy en el aeropuerto, a punto de abordar un vuelo a China por negocios. No tengo tiempo para hablar, pero te llamo en cuanto aterrice, ¿sí? Cuídate mucho a mi papá». Y colgó. La promesa de Miguel se disolvió en el aire, como el humo de un cigarro. Los días pasaron y el teléfono de la casita de Esteban y Socorro permaneció en silencio. Un silencio que pesaba más que el plomo, un silencio que gritaba abandono. Fue entonces cuando la realidad les golpeó con la fuerza de un machete. Sin dinero para las medicinas de Esteban, sin dinero para la comida. Doña Socorro, con la dignidad intacta, pero el estómago vacío, empezó a buscar soluciones. Primero, fue a casa de doña Chole, su vecina de toda la vida, una mujer de buen corazón. «Ay, comadre», le dijo Chole con tristeza, «si tuviera, con gusto. Pero ya sabe cómo está la cosa, apenas, y nos alcanza para nosotros». Luego intentó con don Ramiro, el dueño de la tiendita de la esquina, donde habían fiado por años. Don Ramiro, con la mirada baja, le explicó que
la crisis estaba dura y que ya no podía fiar más. Así, una a una, las puertas se fueron cerrando. 20 puertas, Socorro las contó en su mente. 20 amigos, conocidos, parientes lejanos a los que acudió con la vergüenza de pedir, y de cada uno recibió una negativa, una excusa, una mirada de lástima que le quemaba el alma. La dignidad de Socorro, esa que había mantenido a raya toda su vida, se sentía pisoteada, pero no rota. No, aún no. El segundo día sin probar bocado fue el más cruel. El hambre, esa bestia silenciosa, empezó a roerles las entrañas. Esteban, acostado en su cama, apenas tenía fuerzas para hablar. Su respiración era un silbido débil. Socorro, sentada a su lado, le mojaba los labios con un paño húmedo. El olor a café de olla que solía inundar su cocina por las mañanas, ahora era solo un recuerdo lejano, una tortura. El pan dulce que tanto le gustaba a Esteban, una fantasía cruel. La casita, antes llena de vida y de los ecos de sus nietos, ahora era un mausoleo de silencio y desesperación. Las bugambilias del patio seguían floreciendo, ajenas al drama que se vivía dentro. El sol de la tarde se colaba por la ventana, pintando de naranja las paredes, pero no lograba calentar el frío que se les había metido hasta los huesos. Socorro miró el teléfono fijo, ese aparato que antes era un puente de comunicación y ahora era un símbolo de su abandono. Marcó los números de sus hijos una vez más. Ricardo, Elena, Miguel, uno tras otro. El mismo tono, la misma voz grabada, el mismo silencio después del pitido. Deje su mensaje después de la señal. Oh, pero ¿qué mensaje podía dejar? ¿Qué palabras podían expresar el abismo de su dolor, la traición de su sangre, la vergüenza de su hambre? Las lágrimas que había contenido con una fuerza sobrehumana finalmente brotaron. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una profunda tristeza, de una desilusión que le rompía el alma. ¿Así terminaba todo? ¿Así se pagaba una vida de sacrificios, de amor incondicional? Sus hijos, a quienes les había dado todo, ahora les negaban hasta un plato de frijoles. La familia, ese pilar sagrado de la cultura mexicana, se había desmoronado ante sus ojos. Esteban, con un hilo de voz, la llamó. «Socorro, mi viejita, ¿estás bien?» Ella se acercó, le tomó la mano, sintiendo la piel fría y delgada. «Sí, mi amor, aquí estoy». Pero sus ojos, llenos de lágrimas, no podían mentir. Esteban, con la poca fuerza que le quedaba, apretó su mano. En esa mirada, Socorro vio no solo el dolor físico, sino también la misma desilusión, la misma pregunta sin respuesta. ¿Por qué? En ese momento, con el estómago vacío, el corazón roto y la esperanza desvaneciéndose como el último rayo de sol en el horizonte, doña Socorro sintió que había tocado fondo. El silencio de sus hijos era el eco más cruel de las 20 puertas que se habían cerrado en su cara. Y el hambre, esa punzada constante, era el recordatorio amargo de que, para el mundo, ellos ya no importaban. La noche caía sobre la casita, y con ella una oscuridad que parecía no tener fin. El frío de la noche en Toluca se colaba por los huesos de Esteban y Socorro, más punzante que nunca. Las últimas palabras de Act Primo, el silencio de sus hijos al otro lado del teléfono, resonaban en el vacío de sus estómagos y en el hueco de sus corazones. La dignidad, esa compañera fiel que los había guiado toda su vida, ahora se sentía como un lujo que no podían permitirse. Esteban, con su cuerpo ya frágil, tiritaba bajo el delgado rebozo que Socorro había logrado encontrar en un bote de basura. Su tos, seca y persistente, rasgaba el silencio de la madrugada. Socorro lo abrazaba con todas sus fuerzas, intentando transferirle el poco calor que le quedaba. Sus ojos, antes llenos de la chispa de una vida de trabajo y amor, ahora eran 2 pozos de desesperación. «Mi viejito, aguanta un poquito más», susurraba Socorro con la voz quebrada. «Dios no nos va a desamparar, ya verás». Pero hasta ella, la mujer de fe inquebrantable,
Sentía que sus palabras se las llevaba el viento helado. 2 días sin probar bocado, solo un poco de agua de una fuente pública. La debilidad era tal que cada paso era una proeza, cada pensamiento, una lucha. El sol asomó pálido y sin fuerza sobre los tejados de lámina de una colonia humilde. El aroma a café de olla y a tortillas recién hechas que se escapaba de las casas cercanas era una tortura. Socorro se levantó con dificultad, sus rodillas crujiendo como ramas secas. «Vamos, Esteban, tenemos que seguir buscando». Su búsqueda los llevó a las calles del centro, donde antes habían caminado con la frente en alto, orgullosos de sus hijos, de su pequeño negocio de artesanías que, con el tiempo, se había desvanecido como un sueño. Ahora, cada mirada de los transeúntes les parecía un juicio, cada risa, una burla. Intentaron vender el único objeto de valor que les quedaba, un pequeño crucifijo de plata que Socorro había heredado de su madre. Era su último tesoro, un ancla a su pasado, a su fe. Se acercaron a una casa de empeño, el corazón en un puño. El hombre detrás del mostrador, con una mirada de hastío, apenas lo examinó. 10 pesos, y es mucho, dijo, sin levantar la vista. 10 pesos. El crucifijo que había sido testigo de generaciones de oraciones, de bodas y bautizos, valía menos que un taco. Socorro sintió que el alma se le caía a los pies. «No, gracias», murmuró, aferrándose al crucifijo como si fuera la vida misma. No podía vender su fe. La humillación se acumulaba. Intentaron pedir trabajo. Esteban, con sus manos callosas, ofreció sus servicios como jardinero, como cargador. «Ya está muy grande, señor», le decían. «Necesitamos gente joven, con fuerza». Socorro, con su habilidad para la costura, preguntó en una mercería si necesitaban ayuda. «No hay trabajo, señora, apenas si nos da para nosotras». Las puertas se cerraban una tras otra, no solo las físicas, sino las de la esperanza. El hambre se volvió un dolor constante, un nudo en el estómago que les robaba el aliento. Esteban, cada vez más débil, comenzó a tener fiebre. Su piel se puso pálida, sus ojos hundidos. Socorro lo sentó en una banca de un parque, bajo la sombra de un árbol de jacarandá que, irónicamente, florecía con una belleza indiferente a su sufrimiento. «¿Y si llamamos a Ricardo otra vez, mi amor?», preguntó Socorro, la voz apenas un hilo. Ricardo, el mayor, el que había estudiado en el extranjero, el que tenía una empresa de importación y exportación, el que les había prometido que nunca les faltaría nada. Esteban negó con la cabeza, sus ojos cerrados. «No, viejita, ya no. No quiero rogar más. No quiero que nos vean así». Pero Socorro, con la desesperación de una madre, sacó el viejo celular de Esteban, el que sus hijos le habían regalado hacía años y que ahora apenas tenía batería. Marcó el número de Ricardo. Un tono, 2, 3, y luego el buzón de voz. «Hola, soy Ricardo. En este momento no puedo atenderte. Deja tu mensaje». Socorro sintió un escalofrío. Su voz tembló mientras hablaba, cada palabra un lamento. «Hijo, soy tu mamá. Tu papá está muy malito. No hemos comido en días. Por favor, Ricardo, por favor, ayúdanos. Estamos en el parque de la Alameda, cerca del kiosco. Por favor, ven por nosotros». Colgó, las lágrimas rodando por sus mejillas. La esperanza, esa pequeña llama que aún ardía, se aferraba a la posibilidad de que Ricardo escuchara, de que su corazón de hijo se ablandara. Esperaron. Las horas pasaron lentas, tortuosas. El sol se movió en el cielo, las sombras se alargaron. La gente iba y venía, familias con niños riendo, parejas enamoradas, jóvenes con sus celulares. Nadie se detuvo a mirar a la pareja de ancianos, encogidos en la banca, invisibles para el mundo. El mensaje de Socorro se perdió en el éter, en la indiferencia de un hijo que había olvidado de dónde venía. La noche volvió a caer, trayendo consigo un frío aún más intenso. Esteban temblaba incontrolablemente. Su respiración era superficial y agitada. Socorro lo abrazó con más fuerza, pero sentía que su propio cuerpo se rendía.
El dolor del hambre se había transformado en una náusea constante. La cabeza le daba vueltas. «Mi viejita, tengo frío», balbuceó Esteban, su voz apenas audible. «Y me duele todo». Socorro lo acunó, sus propias lágrimas cayendo sobre el rostro de su esposo. «Ya, mi amor, ya va a pasar». Pero no sabía si hablaba de la noche o de la vida. La dignidad, esa que habían defendido con uñas y dientes, se había desmoronado. Se sentían como dos hojas secas, a merced del viento, sin raíces, sin destino. La comunidad, la gente que pasaba, los veía como parte del paisaje, una molestia, una advertencia de lo que no querían ser. Algunos les lanzaban una mirada de lástima, otros desviaban la vista. Nadie se acercaba, nadie ofrecía una mano. En ese momento de absoluta desolación, cuando la última chispa de esperanza parecía extinguirse, Socorro sintió un peso en el pecho. No era solo el hambre o el frío, era el peso de la traición, del abandono. Sus hijos, a quienes habían dado todo, a quienes habían sacrificado su juventud y sus sueños, los habían dejado a la deriva. La amargura era un veneno que se extendía por sus venas, más doloroso que cualquier herida física. Esteban tosió con más fuerza, un sonido ronco que le partió el alma a Socorro. Su cuerpo se convulsionó. Socorro lo sostuvo, aterrorizada. «Esteban, mi amor, ¿qué tienes?» Él no respondió. Sus ojos se abrieron un instante, vidriosos, y luego se cerraron de nuevo. Socorro sintió un pánico helado. Lo sacudió suavemente. «Esteban, no me dejes, por favor, no me dejes sola». Las lágrimas corrían sin control por su rostro. Se sentía completamente sola en el mundo, con su esposo moribundo en sus brazos, bajo la indiferencia de las estrellas y la crueldad de una ciudad que los había olvidado. El olor a basura de un callejón cercano, el eco lejano de una sirena, el murmullo de la vida que seguía sin ellos. Todo era un recordatorio de su insignificancia, de su final. En ese instante, cuando Socorro creyó que no podía soportar un segundo más, cuando el peso de la desesperación amenazaba con aplastarla, una sombra se detuvo frente a ellos. El olor a tamales recién hechos y a café de olla se mezclaba con el aroma de la tierra mojada después de una llovizna ligera. Remedios, con su rebozo bien ajustado y su canasta de tamales humeantes, caminaba por las calles empedradas de San Miguelito, una colonia humilde, pero llena de vida en las afueras de Toluca. Sus pasos eran firmes, a pesar del cansancio que arrastraba desde el amanecer. Había pasado la noche preparando la masa, el relleno, envolviendo cada tamal con el cariño de quien sabe que ese es el sustento de sus 3 chamacos. Remedios no era rica en bienes materiales, pero su corazón era un tesoro. Viuda desde hacía 5 años, había sacado adelante a sus hijos vendiendo tamales, limpiando casas, haciendo lo que fuera necesario con la frente en alto. Conocía el hambre, el frío, la incertidumbre. Había sentido la punzada de la desesperación, pero nunca se había rendido. Su fe, sencilla y profunda, era su motor. Dios aprieta pero no ahorca, solía decirse a sí misma mientras amasaba el maíz. Esa tarde las ventas habían sido lentas, apenas había logrado vender la mitad de su canasta. La preocupación le apretaba el pecho. ¿Cómo iba a comprar la leche para el más pequeño y los frijoles para la cena? Con la mirada perdida en sus pensamientos, Remedios tomó un atajo por el parque de la Alameda, un lugar que solía evitar por la noche, pero la urgencia de llegar a casa la impulsaba. Fue entonces cuando los vio, una silueta encorvada, otra acunando lo que parecía un cuerpo inerte. El corazón de Remedios dio un vuelco. Se acercó con cautela, sus pasos amortiguados por la hierba. El sonido de un sollozo ahogado la detuvo. Socorro, con el rostro desfigurado por el llanto, sostenía a Esteban, quien yacía inconsciente. Sus manos temblaban, sus labios murmuraban oraciones. La escena era desgarradora. Remedios, que había visto mucha miseria en su vida, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda.
No eran borrachos, no eran vagabundos, eran dos ancianos, rotos, abandonados. Se acercó un poco más. El olor a enfermedad y a abandono era palpable. Socorro levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre, llenos de un dolor tan profundo que Remedios sintió un pinchazo en el alma. «Señora, ¿está bien?», preguntó Remedios, su voz suave, cargada de genuina preocupación. Socorro la miró como si fuera un fantasma, una aparición en su pesadilla. «Mi esposo se está muriendo», balbuceó señalando a Esteban. «No hemos comido en días. Nadie nos ayuda». Remedios sintió un nudo en la garganta. Su mente, por un instante, calculó: «No tengo ni para mí, ¿cómo voy a ayudar a dos más?». La voz de la prudencia, de la escasez, le susurró que siguiera su camino, que no era su problema. Pero la voz de su corazón, la que le había enseñado su madre, la que le recordaba la caridad de la Virgen de Guadalupe, fue más fuerte. ¿Cómo podía dejar a dos almas así, en la calle, a merced de la muerte? Miró su canasta de tamales. Quedaban unos cuantos. Eran su cena, el desayuno de sus hijos. Pero la imagen de Esteban, pálido y sin vida, y la desesperación de Socorro le rompieron el alma. «No se preocupe, señora», dijo Remedios, arrodillándose junto a ellos. Su voz era firme, llena de una compasión que Socorro no había escuchado en días. «No los voy a dejar, mi nombre es Remedios. ¿Cómo se llaman ustedes?». Socorro, sorprendida por la inesperada bondad, apenas pudo pronunciar «Socorro, y él es Esteban». Remedios tocó la frente de Esteban. Estaba ardiendo. «Tiene mucha fiebre. Necesitamos llevarlo a un lugar cálido. ¿Tienen a dónde ir?». Socorro negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a brotar. «No, no tenemos nada. Nuestros hijos...». La frase se ahogó en un sollozo. Remedios no preguntó más. No necesitaba explicaciones. La historia estaba escrita en sus rostros, en sus ropas gastadas, en el abandono que los rodeaba. Se levantó, su mente ya trabajando en un plan. «Mire, señora Socorro, yo vivo aquí cerquita. Mi casa es humilde, pero es un techo. Y tengo algo de comer. No es mucho, pero es caliente». Su voz era una promesa, un bálsamo para el alma herida de Socorro. Socorro la miró, incrédula. Una extraña, una mujer que apenas tenía para sí misma, les ofrecía su hogar. Era un contraste brutal con la frialdad de sus propios hijos, con la indiferencia del mundo. La generosidad de Remedios era un faro en la oscuridad más profunda. «Pero no queremos ser una molestia», dijo Socorro, la dignidad, aunque maltrecha, intentando asomar. Remedios sonrió, una sonrisa cansada pero llena de luz. «Molestia ninguna, señora. Somos gente, y entre gente nos ayudamos, ¿o no?». Se agachó, y con una fuerza sorprendente para su complexión, intentó levantar a Esteban. «Ayúdeme a cargarlo, señora Socorro, poco a poco». Entre las dos, con un esfuerzo sobrehumano, lograron poner a Esteban de pie, apoyándolo en Remedios. Socorro, con el crucifijo de plata apretado en su mano, sintió una punzada de esperanza, una pequeña luz que se encendía en el abismo. El olor a tamales de la canasta de Remedios, el calor de su cuerpo al lado de Esteban, la suavidad de su voz. Eran detalles pequeños, pero para Socorro eran el mundo entero. El camino a la casa de Remedios fue lento y arduo. Esteban apenas podía arrastrar los pies, su cuerpo un peso muerto. Socorro, con la poca fuerza que le quedaba, lo sostenía del otro lado. Remedios, con su canasta de tamales en una mano y el brazo de Esteban en el otro, los guiaba por las calles oscuras. El sonido de sus pasos, el jadeo de Esteban, el silencio de la noche. Finalmente, llegaron a un pequeño jacalito de ladrillo y lámina, con una puerta de madera desvencijada. Unas bugambilias trepaban por la pared, añadiendo un toque de color a la humilde morada. El interior era pequeño, pero limpio y ordenado. Un altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe, adornado con flores de papel, presidía la sala.
El aroma a incienso y a hierbas secas flotaba en el aire. «¡Pasen! ¡Pasen!», dijo Remedios abriendo la puerta. «No es mucho, pero es su casa». Socorro y Esteban entraron, sintiendo el calor de un hogar por primera vez en días. Remedios los ayudó a recostar a Esteban en un petate que tenía en el suelo, cubriéndolo con una cobija gruesa. Luego, sin decir una palabra, fue a la pequeña cocina y encendió el fogón. El chisporroteo de la leña, el aroma a café que empezaba a subir, eran sonidos y olores que Socorro había olvidado. Remedios les sirvió un plato de tamales calientes y una taza de café de olla humeante. «Coman, por favor», dijo, con una dulzura que le llegó al alma a Socorro. «Necesitan fuerzas». Socorro miró el plato. Los tamales, sencillos pero llenos de sabor, eran el manjar más exquisito que había probado en su vida. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de alivio. Esteban, con dificultad, tomó un bocado. El calor de la comida, el sabor del maíz, le devolvieron un poco de vida. «Gracias, Remedios», susurró Socorro con la voz ahogada. «Que Dios te lo pague». Remedios se sentó frente a ellos, observándolos con una mirada de profunda compasión. «No hay nada que agradecer, señora. Hoy por ustedes, mañana por mí. Así es la vida». Esa noche, Esteban durmió por primera vez en días, un sueño profundo y reparador, arropado por la cobija y el calor del hogar de Remedios. Socorro, aunque no pudo dormir del todo, sintió una paz que creía perdida. Observó a Remedios, que se había quedado sentada, velando por ellos, con una serenidad que la conmovió. Al día siguiente, Esteban amaneció un poco mejor. La fiebre había bajado, aunque seguía débil. Remedios le preparó un caldo de pollo con hierbas, una receta de su abuela para levantar el ánimo y el cuerpo. Socorro, conmovida, ayudó en lo que pudo, pelando verduras, lavando trastes. «No se preocupe, señora Socorro», dijo Remedios, notando su afán. «Descanse, ya habrá tiempo para ayudar». Pero Socorro sentía la necesidad de ser útil, de no ser una carga. «No, mija, no puedo quedarme de brazos cruzados. Usted nos ha dado tanto». Mientras trabajaban juntas en la pequeña cocina, Socorro le contó a Remedios su historia, la de sus hijos, la de su abandono. Remedios escuchó con atención, sin juzgar, solo asintiendo con la cabeza. «Es triste, señora», dijo Remedios con un suspiro. «Pero a veces la sangre no es más espesa que el agua. A veces los extraños son la verdadera familia». Luego compartió un poco de su propia historia, la pérdida de su esposo en un accidente, la lucha por sacar adelante a sus hijos, la soledad, pero también la fuerza que había encontrado en su fe y en la comunidad. «Mi esposo, él era un buen hombre», dijo Remedios con una sonrisa triste. «Siempre me decía que la riqueza no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno da. Y tenía razón». Las palabras de Remedios resonaron en el corazón de Socorro. Era una sabiduría que sus hijos, con toda su riqueza material, nunca habían comprendido. Los días se convirtieron en semanas. Esteban se recuperaba lentamente. La tos disminuía, el color volvía a sus mejillas. Socorro, con el apoyo de Remedios, empezó a recuperar su propia fuerza. La casa de Remedios, aunque pequeña, se sentía como un santuario. Los hijos de Remedios, 3 pequeños chamacos curiosos y respetuosos, se encariñaron con los abuelos, trayendo risas y alegría al hogar. La presencia de Esteban y Socorro no pasó desapercibida en la pequeña comunidad. Al principio, algunos vecinos miraban con curiosidad, preguntándose quiénes eran esos ancianos en casa de Remedios. Pero Remedios, con su franqueza y su buen corazón, les explicó la situación. «Son 2 almas buenas que la vida golpeó», les decía, «y aquí, en mi casa, encontraron un refugio». Poco a poco, la comunidad empezó a mostrar su solidaridad. Una vecina, doña Chole, les trajo un plato de mole casero.
Otro, don Pedro, un carpintero, les ofreció un par de sillas viejas que había reparado. La gente de San Miguelito, acostumbrada a la escasez, entendía el valor de la ayuda mutua. No tenían mucho, pero lo poco que tenían, lo compartían. Esteban, ya más fuerte, empezó a ayudar a Remedios en lo que podía. Arreglaba el pequeño jardín, reparaba la cerca. Socorro, con sus manos hábiles, comenzó a tejer pequeños rebozos y servilletas bordadas, que Remedios vendía junto con sus tamales. Era una pequeña contribución, pero les devolvía la dignidad, la sensación de ser útiles. Una tarde, mientras Socorro bordaba bajo la sombra de la bugambilia, Esteban se sentó a su lado. Su mirada, antes perdida, ahora tenía un brillo de determinación. «Sabes, mi viejita», dijo Esteban, su voz más fuerte que en mucho tiempo. «Pensé que todo estaba perdido. Pensé que ya no había esperanza. Pero esta mujer, Remedios, nos ha enseñado que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón». Socorro asintió, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y de una nueva esperanza. «Así es, mi amor. Ella nos ha salvado. Nos ha dado una segunda oportunidad». Remedios, que salía de la casa con su canasta de tamales lista para vender, los escuchó. Les sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Ándele, don Esteban, doña Socorro, la vida sigue. Y mientras haya un plato de frijoles y un corazón que late, hay esperanza». Esteban y Socorro se miraron. La desesperación había sido reemplazada por una quietud, una paz que no venía de la abundancia, sino de la conexión humana. Habían perdido todo lo material, pero habían encontrado algo mucho más valioso: la bondad de un alma generosa, la calidez de una comunidad y la reafirmación de que la dignidad no tiene precio y que a veces la encuentran en los lugares más inesperados, de la mano de quienes menos tienen. La semilla de una nueva vida, de una nueva esperanza, había sido plantada en el humilde hogar de Remedios y estaba lista para florecer. «Mira, mi amigo, después de la tormenta siempre sale el sol, ¿verdad? Y en San Miguelito, para Esteban y Socorro, el sol no solo salió, sino que trajo consigo un calorcito que les había faltado por años. La vida, como un buen mole, se cocina a fuego lento, y ellos estaban a punto de saborear la suya de una manera que nunca imaginaron. Desde aquel día en que Remedios les abrió la puerta de su jacalito, la vida en San Miguelito empezó a tejerse con hilos de esperanza y dignidad. Los meses pasaron, como las nubes que cruzan el cielo de Toluca, trayendo consigo la lluvia que refresca la tierra y el sol que la hace florecer. Esteban y Socorro, que llegaron como hojas secas arrastradas por el viento, echaron raíces profundas en ese barrio humilde, pero rico en corazón. Socorro, con sus manos que antes solo acariciaban la tristeza, encontró en el bordado una nueva voz. Sus dedos, ágiles y sabios, comenzaron a dar vida a servilletas, manteles y rebozos con diseños que recordaban los campos de agave y las flores de cempasúchil. Remedios, con su ojo para el negocio y su corazón generoso, le ayudó a vender sus piezas en el mercado. «Mire, doña Socorro, estas flores que usted borda parecen vivas, hasta huelen a campo», le decía. Y la gente, al ver la calidad y el alma en cada puntada, no dudaba en comprarlas. El tintineo de las monedas en la pequeña caja de madera se convirtió en la melodía de su renacimiento. Con cada venta, Socorro sentía que no solo ganaba dinero, sino que recuperaba un pedacito de su ser, de su valor. Esteban, por su parte, no se quedó atrás. Sus manos, curtidas por el trabajo de toda una vida, encontraron propósito en la madera. En el patio de Remedios, bajo la sombra de una bugambilia que trepaba por la pared, montó un pequeño taller improvisado. Con herramientas prestadas y otras que fue comprando poco a poco, empezó a reparar sillas cojas, mesas desvencijadas y marcos rotos. Los vecinos de San Miguelito, que antes tiraban lo que se descomponía, ahora le llevaban sus muebles a Esteban. «Don Esteban,
¿Cree que tenga arreglo esta silla? Es de mi abuela, le preguntaban. Y él, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, respondía: «Claro que sí, mija. Todo tiene arreglo en esta vida si uno le pone corazón». El olor a madera recién cortada y a barniz se mezclaba con el aroma de los tamales de Remedios, creando una sinfonía de hogar y trabajo. La relación con Remedios se hizo tan profunda que trascendió cualquier lazo de sangre. Ella, que había perdido a su madre joven, encontró en Socorro la jefecita que la aconsejaba y la abrazaba. Y Esteban, con su sabiduría tranquila, se convirtió en el padre que le enseñaba a ver la vida con otros ojos. Compartían el pan y la sal, las risas y las penas. Los hijos de Remedios, unos chamacos vivaces y llenos de alegría, correteaban por el patio, llamando a Esteban abuelo y a Socorro abuela. Sus voces llenaban el jacalito de una vida que los ancianos creyeron perdida para siempre. Las noches, antes silenciosas y frías, ahora estaban llenas de cuentos, de risas y del calor de una familia que la vida les había regalado. La comunidad de San Miguelito, que los había acogido con los brazos abiertos, floreció con su presencia. Esteban, con su experiencia, organizó a los hombres para arreglar el camino de tierra que llevaba al pueblo, un verdadero tequio, donde todos ponían su esfuerzo. Socorro, con su dulzura, enseñó a las mujeres a bordar, creando un pequeño colectivo que les permitía ganar un dinerito extra. Las fiestas del barrio, antes modestas, ahora tenían el toque de color de los bordados de Socorro y la música que Esteban, con su armónica, sacaba de su alma. El día de la Candelaria, los tamales de Remedios se vendían como pan caliente, y los de Socorro, con un toque especial de hierbas aromáticas, eran la sensación. Las pequeñas victorias se acumulaban, como las tortillas calientes en un canasto. Ya no solo podían pagar su parte de la renta, sino que Esteban compraba sus medicinas sin preocuparse, y Socorro se daba el gusto de comprar un poco de pan dulce para el café de la tarde. Pero lo más importante, mi amigo, es que podían ayudar a otros. Cuando a doña Chole se le enfermó un nieto, Socorro le llevó un caldo de pollo y Esteban le arregló la cuna. Cuando a don Pedro se le rompió el techo, Esteban fue el primero en ofrecer su ayuda. La reputación de los abuelos de San Miguelito se extendió más allá de las calles de tierra. La gente de otros barrios venía a buscar los bordados de Socorro o a pedirle a Esteban que les reparara algún mueble. «Esos viejitos tienen manos de ángel», decían. Y era verdad, pero no solo sus manos, sino sus corazones. El tiempo siguió su curso, y con él la vida de Esteban y Socorro se llenó de un propósito que la riqueza de sus hijos nunca les había podido dar. Habían encontrado su lugar en el mundo, un rincón donde la dignidad no se medía en billetes, sino en sonrisas, en abrazos, en el aroma a café de olla compartido al amanecer. Pero la vida, mi amigo, es como un río que siempre busca su cauce y a veces trae consigo cosas inesperadas. Una tarde, mientras el sol empezaba a teñir de naranja y morado el cielo de Toluca, un ruido inusual rompió la tranquilidad de San Miguelito. No era el sonido de los niños jugando, ni el pregón del vendedor de elotes. Eran motores, potentes y ajenos a la humildad de esas calles. 3 camionetas de lujo, relucientes y fuera de lugar, se detuvieron frente al jacalito de Remedios. El polvo que levantaron al frenar contrastaba con el olor a tierra mojada que la lluvia de la tarde había dejado. De ellas bajaron Ricardo, Elena y Miguel. Sus ropas finas, sus relojes brillantes, sus rostros tensos, eran un espejo de la distancia que los separaba de ese lugar. Habían pasado meses, casi un año, desde la última vez que habían visto a sus padres. La noticia de dónde estaban había llegado a ellos por los caminos sinuosos del chismorreo y las redes sociales. Una foto de Socorro vendiendo sus bordados en un mercado local, compartida por algún conocido. La vergüenza, más que la preocupación genuina, los había impulsado a buscarlos,
No podían permitir que sus padres, los padres de empresarios exitosos, vivieran en un lugar así. Ricardo, el mayor, se acercó con una expresión de incomodidad. «Papá, mamá, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué no nos dijeron nada?», preguntó, su voz sonando extraña en el silencio expectante de los vecinos que, curiosos pero respetuosos, observaban desde sus puertas. Elena, con un pañuelo en la nariz para disimular el olor a leña y a comida, añadió: «Esto es inaceptable. No pueden vivir en estas condiciones. Hemos venido a llevarlos a un lugar decente, a una casa de verdad». Miguel, el más joven, solo asintió, su mirada esquiva, incapaz de sostener la de sus padres. Esteban y Socorro los miraron, sus rostros una mezcla de sorpresa, dolor y una extraña calma. Remedios, que estaba en la puerta, se hizo a un lado, su corazón apretado. Sabía que este momento podía llegar, y aunque le dolía, estaba dispuesta a dejar que se fueran si eso era lo que ellos elegían. La comunidad, que había sido testigo de su renacimiento, observaba en silencio, respetando la intimidad de ese encuentro, pero con el alma en vilo. ¿Un lugar decente?, preguntó Esteban, su voz baja pero firme, resonando con una autoridad que sus hijos no recordaban. «Hijos, saben lo que es la decencia, saben lo que es la dignidad». La tensión en el aire era palpable, más densa que la neblina de la mañana. Ricardo intentó intervenir. «Papá, no es momento para sermones. Hemos venido a solucionar esto. Ya les conseguimos un departamento en la ciudad, con todas las comodidades. No tienen que preocuparse por nada». Socorro, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, miró a sus hijos. Recordó las 20 puertas cerradas, los 2 días sin comer, el silencio de sus teléfonos. Recordó el rostro de Remedios, la mano que les tendió sin pedir nada a cambio. El conflicto interno de Esteban era visible en sus ojos. Perdonar, olvidar, volver a la vida de antes, a la comodidad vacía, o quedarse en esta humildad llena de amor. La sangre llamaba, pero el corazón, mi amigo, ya había elegido su hogar. Esteban dio un paso al frente, su espalda recta, su mirada serena, pero profunda. Miró a sus hijos, uno por uno, y luego a Remedios, que lo observaba con una mezcla de tristeza y orgullo. Finalmente, su mirada se posó en los rostros expectantes de sus vecinos, su verdadera familia. «Ricardo, Elena, Miguel», comenzó Esteban, su voz clara y firme, como el repique de las campanas de la iglesia. «Hace casi un año, su madre y yo tocamos a 20 puertas. 20 puertas se nos cerraron en la cara. Y las suyas, hijos, fueron las que más dolieron. Pasamos 2 días sin comer, sin un techo, sin esperanza. Y ustedes, que tenían tanto, no contestaron el teléfono». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire pesado. «No les reprocho su éxito, hijos. Al contrario, siempre quise que volaran alto, pero en ese vuelo olvidaron de dónde venían. Olvidaron que la verdadera riqueza no se mide en el tamaño de la casa o en el modelo del coche, se mide en el tamaño del corazón». Su voz se quebró un poco, pero se recompuso. «Cuando estábamos en lo más bajo, cuando creímos que ya no había salida, una mujer que no tenía casi nada, nos abrió su puerta, nos dio de comer, nos dio un techo, nos dio su cariño, nos dio lo que ustedes, con todo su dinero, no pudieron darnos: dignidad». Señaló a Remedios, que ya no podía contener las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Ella, Remedios, nos enseñó que la dignidad no tiene precio. Nos enseñó que la familia no es solo de sangre, sino de corazón. Nos enseñó que la comunidad, el apoyo mutuo, el dar sin esperar nada a cambio, eso es lo que realmente importa». Ricardo intentó hablar, pero Esteban levantó una mano. «No hemos venido a pedirles nada, hijos, y no vamos a ir a ningún departamento de lujo. Nuestro hogar está aquí, en San Miguelito. Nuestra familia está aquí, con Remedios y con todos estos vecinos que nos han dado más de lo que ustedes nos quitaron». Elena sollozó y Miguel bajó la cabeza.
Ricardo, con el rostro pálido, finalmente dijo: «Papá, lo sentimos. No sabíamos». «No sabían porque no quisieron saber», interrumpió Esteban, con una tristeza profunda en sus ojos. «Pero no es tarde para aprender. No los rechazo, hijos. Son mi sangre. Pero la relación, la confianza, el amor que se rompió, no se arregla con dinero, se arregla con acciones. Si quieren ser parte de nuestra vida, de esta vida que hemos construido con tanto esfuerzo y amor, tendrán que ganárselo. Tendrán que venir aquí, a San Miguelito, y aprender lo que es la verdadera riqueza. Tendrán que entender que el respeto se gana, no se compra». Remedios, con el corazón desbordado, se acercó a Socorro y la abrazó. La comunidad, que había escuchado cada palabra, rompió el silencio con aplausos y vítores. Era un aplauso a la dignidad, a la verdad, al amor incondicional. La resolución, mi amigo, no fue un cuento de hadas. Ricardo, el mayor, con su orgullo herido, se dio la vuelta y se subió a su camioneta, arrancando con un chirrido de llantas que dejó una nube de polvo y amargura. Elena, sin embargo, se acercó a Socorro, la abrazó y lloró en su hombro, pidiendo perdón. Miguel, el más joven, se quedó un momento mirando a Esteban y luego, con una mirada de arrepentimiento, se acercó a Remedios y le dio la mano, un gesto pequeño pero significativo. Los meses siguientes, Elena y Miguel comenzaron a visitar San Miguelito. No llegaban en camionetas de lujo, sino en coches más modestos, y no con regalos caros, sino con ayuda para la comunidad, con tiempo para sus padres. Aprendieron a sentarse en el patio, a tomar café de olla, a escuchar las historias de los vecinos. Aprendieron, poco a poco, lo que Esteban les había dicho, que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en sonrisas, en abrazos, en el aroma a café de olla compartido al amanecer. Y así, mi amigo, llegó el Día de Muertos. El jacalito de Remedios estaba lleno de luz y color. Un altar hermoso, adornado con flores de cempasúchil, papel picado de colores vibrantes y velas que parpadeaban suavemente, honraba a los que ya no estaban. Había pan de muerto, calaveritas de azúcar y las fotografías de los seres queridos. Esteban y Socorro, sentados junto a Remedios, observaban a los niños de la comunidad que correteaban, sus risas mezclándose con el suave murmullo de las oraciones y el aroma a copal que llenaba el aire. Esteban tomó la mano de Socorro, sus dedos entrelazados, fuertes y serenos. Miró el altar y luego a Remedios, que era como una hija para ellos. Recordó las 20 puertas cerradas, el frío, el hambre, la soledad. Y luego miró a su alrededor, a la calidez de ese hogar, a la risa de los niños, al cariño de la comunidad. «¿Sabes, viejita?», le dijo a Socorro, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. «Esas 20 puertas que se nos cerraron nos llevaron a la única puerta que de verdad importaba, la puerta de un corazón generoso. Y esa, mi amor, esa nunca se cerrará». Y en ese momento, bajo la luz de las velas y el aroma a cempasúchil, Esteban y Socorro supieron que habían encontrado su verdadero tesoro. No en cuentas bancarias ni en propiedades, sino en la dignidad recuperada, en el amor de una familia elegida y en la sabiduría de que a veces la mayor riqueza se encuentra en los lugares más humildes, en las manos más sencillas y en los corazones más grandes. La vida, mi amigo, es un viaje, y ellos, finalmente, habían llegado a casa. ¿Te hizo llorar? ¿Te hizo sonreír? Entonces, ayúdame a llevar esta historia a más corazones. Deja tu like, comenta quién en tu vida merece un abrazo. Hoy, suscríbete para no perderte más historias que transforman. Tu like puede ser el empujón que alguien necesita para leer esto hoy.